noches a todas, todos y todes. Bienvenidos a esta nueva edición de Tálamo Virtual. El día de hoy hablaremos sobre un tema sumamente importante que tiene que ver con la difusión de los contenidos íntimos sin el consentimiento. Aquí tenemos a nuestras invitadas, que ustedes ya las conocen, a Alion y a Xiomara. También para recordarles a todos nuestros internautas de que por favor nos sigas en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y gracias a ECAS por financiar este espacio. Entonces, a continuación presentaremos un video introductorio sobre el tema. Bueno, ya viendo este video, pues yo quiero preguntarles aquí a mis compañeras presentes qué piensan o qué creen que es violencia digital y cuáles son las formas de manifestarse. Bueno, pues violencia digital, digamos que tiene una gran cantidad de manifestaciones. Digamos que inicialmente tú hablabas de la violencia que se centra como en el acoso, especialmente sexual, y el acoso que también se da mucho como hacia las mujeres, pero también existe ese ciberacoso, el acoso escolar, que también se manifiesta a través de las redes sociales, y esto o está relacionado con todas aquellas acciones que terminan afectando la integridad, sobre todo emocional de las personas cuando se difunde un contenido, digamos, puede ser de carácter privado o cuando se realizan comentarios, agresiones hacia las personas. Es una de las formas en que se manifiesta la violencia digital, y también a través de compartir imágenes o contenido que es privado. Bueno, pues la violencia digital pues es una violencia nueva que también viene pues con los nuevos cambios, porque pues antes de
de la masificación de los celulares y antes de la internet, pues esta violencia no existía, ¿ya? Entonces sí, casi como el mundo va cambiando, pues también las violencias van migrando y se van adaptando a los nuevos contextos. Entonces, pues la violencia digital, como ya lo decía la compañera Xiomara, pues es todo este bullying y todo esto que se puede dar en las redes, el tema de los contenidos, y que pues ahora todo es mucho más rápido porque ya la mayoría de la gente, de los niños, que no debe ser así, de los adolescentes, pues tienen celulares y pues que propician más esta violencia, así, y que es una violencia también poco conocida porque viene a estos nuevos cambios, así como muchas personas aún desconocen la violencia vicaria, que ya la hemos hablado aquí, desconocen, por ejemplo, la violencia simbólica, porque siempre se ha creído que hay unas violencias. Entonces, pues esta violencia digital pues también responde a la nueva era y a los nuevos cambios. Que de hecho yo siento que tiene o está relacionada con la violencia simbólica. Puede haber mucho de la violencia simbólica en esta violencia digital, ya que son todas aquellas acciones que parecen como inofensivas, pero que de cierta manera terminan afectando y que la gente las ha ido normalizando. Claro, bueno, yo no sé si la violencia digital también puede estar relacionada con el ciberacoso. No, ciberbullying. Sí. El ciberbullying hace parte de las acciones de violencia digital, que creo que es de las acciones que más se manifiestan o es de la que a veces suele pasar más desapercibida. Sí, igual como ahora que hablamos del bullying, que también coloquialmente se le llama matoneo, pero que antes no estaba tipificado. Entonces pues esas son como las formas en que migra la violencia y se adapta a los nuevos contextos. Ya no queda solo en el salón de clase como antes, sino que pues migra a las redes, a otros espacios digitales. Sí. Bueno, hablando un poco más sobre la violencia digital, ¿qué factores sociales o culturales creen que contribuye a que se normalicen este tipo de violencia? Como por ejemplo, no sé, a unos días anteriores estábamos hablando con Xiomara que hubo una filtración de un video íntimo sin el consentimiento fue de unos influencers, unos artistas muy reconocidos aquí en Colombia, y difundieron ese contenido íntimo sin el consentimiento de ambas partes, y las críticas de las personas fue como criticar cuerpos ajenos, hacer juicios y chistes y bromas y difundir de manera rápida todo ese contenido. Pero ¿qué factores sociales o culturales creen que contribuyen a que se normalicen este tipo de acciones o este tipo de violencia? A ver. Bueno, pues yo creo que voy a iniciar diciendo que, bueno, yo soy una de las personas a las que más le molesta cuando se empieza a difundir este tipo de contenidos, porque pues me he encontrado mucho, sobre todo en Facebook, que se difunde algo, se publica algún contenido de carácter íntimo y todo el mundo es como, ¿quién me lo pasa? Este es mi número, pásalo. Y así se va, o sea, no, como que hay muy pocas personas que piensan en, bueno, este es el momento de tener esto. Entre más personas digan o no se atrevan a decir, pásemelo, sino siento yo que ese es uno de los elementos que permite que se frene ese tipo de contenido. Pero cada vez hay más gente, como tú lo decías, interesada en ver el video para criticar los cuerpos, en ver el video para criticar los movimientos, y allí interviene también un factor relacionado con el género. Y es que casi siempre quienes terminan viéndose afectadas en este tipo de situaciones son las mujeres. Entonces empiezan a haber señalamientos, juicios hacia el cuerpo de la mujer, y es como que empieza también a juzgarse a la mujer porque se dejó grabar. Entonces siento que mucha de la normalización tiene que ver con factores educativos, también factores de crianza, porque, pues bueno, en mi caso tiene que ver mucho con eso, el por qué no lo hago, y también pues a nivel profesional, de que uno sabe que eso va a afectar o puede afectar la integridad emocional de las otras personas. Y siento que falta también mucha educación, no sé si por parte de las instituciones educativas o por los actores gubernamentales, que permitan frenar ese tipo de situaciones. Sí, también hay como para lo que dice mi compañera Xiomara,
esto porque se da por una sociedad machista, una sociedad misógena, donde los cuerpos femeninos son cuerpos cosificados, ¿no? Entonces, pues, en esta sociedad de misoginia y de machismo, pues el cuerpo femenino cosificado pierde valor. Entonces, al perder valor, pues no hay un respeto por ese cuerpo, entonces por eso no hay como una sanción social o una donde la persona, especialmente los hombres, que son los que más comparten estos contenidos y se los comparten en cadenas de WhatsApp, en cadenas de Telegram, y que no solamente en nuestra sociedad, o sea, lo hemos visto en cantidad. Hasta hace poco en Italia desarticularon un grupo de Telegram que tenía más de 30.000 hombres, donde se compartían contenido de las esposas, o sea, grababan a las esposas y subían estos contenidos. Entonces es esa cultura donde el cuerpo femenino, porque también es atravesado por el género y también muchas de las personas de la comunidad LGTBI, entonces como que estos cuerpos socialmente no tienen valor o son... Se empiezan a instrumentalizar. Y se empiezan a instrumentalizar, entonces por eso recae sobre esto y pues también porque rara vez vas a ver que se van a hacer cadenas para compartir de cuerpos masculinos, ¿ya? Siempre van a caer sobre cuerpos femeninos y es esta cuestión de la misoginia y de que hay unos cuerpos con menos valor y unos cuerpos con más valor y con más valor son respetados. Sí, o sea, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Xiomara y con lo que dice Alio. O sea, yo siento que la normalización de este tipo de violencia es porque vivimos en una sociedad que es machista y patriarcal y que las diferentes violencias que sean siempre han sido normalizadas porque creen que eso está bien. Pero los que normalmente siempre han sido como afectados, en mayoría siempre han sido las mujeres y las personas con orientación sexual diversa. Pero esto no quiere decir que los hombres tampoco pueden ser víctimas de la violencia. La han normalizado, también considero que ha sido por falta de educación, falta de conciencia, porque las personas no tenemos conciencia de que quizás compartiendo este contenido podemos afectar a una persona que está detrás y no tenemos respeto, el respeto tampoco lo tenemos, entonces como que hace falta más cultura de conciencia y respeto. Yo creo que, bueno, es algo que a veces pareciera que se vuelve cliché, que lo hablamos mucho y es el tema de la empatía, como que todo el mundo... También. Dices que yo soy empático, pero al momento de que se presentan estas situaciones, lo último que se ve es la empatía. Y creo que eso es un elemento muy movilizador en la medida en que, bueno, uno no sabe cómo se siente el otro hasta que esas situaciones le pasan a uno. Entonces, siento yo que eso es como parte de lo que hace falta, de ponerse en el lugar de los otros, de las otras y de los otros, y de pensar, bueno, si esta situación... pues yo soy quien está atravesando por ello, yo fuera quien está atravesando por ese tipo de cosas, cómo me sentiría, cuáles tendría o no redes de apoyo que me ayuden a atravesar eso, porque a veces también se desconoce, ¿no? Lo que sucede más allá de las pantallas, lo que sucede más allá, sobre todo cuando son personas famosas, que hay detrás de esa persona que es famosa, como que asumimos que por el hecho de que tengan su vida pública, podemos hacer uso de todo lo que se comparte sobre ellos de manera como poco respetuosa, sin pensar, como que pensamos en la persona famosa, pero no pensamos en que esa persona famosa es un ser humano que tiene unas emociones, que comparte otro tipo de realidades. Entonces, sí, totalmente de acuerdo, como el video de la chica que fue abusada en Buenaventura también, y que compartieron ese video, y eso fue revictimizante para la No, es súper fuerte porque, o sea, no digo, pero ¿por qué la necesidad de compartir el video? Listo, ya se dio a conocer la situación, pero todo el mundo, para dar a saber que sucedió eso, seguía compartiendo el video y seguía exponiendo el cuerpo de la chica. Y yo, ¿cómo se sentiría esa chica después? No sé. Sí. ¿Y qué factores psicológicos pudo haber afectado o qué impacto psicológico y social puede tener a las víctimas que saben que su video o imagen íntima fue difundida a través de las redes sociales? Como que tampoco pensamos en eso, pero me gustaría abordar como
¿Qué impactos tiene a nivel psicológico y social una persona que haya sido víctima de este tipo de violencia? Es que son muchos elementos, pero sobre todo, pues hay un tema de que muchas personas tienden a esconderse Sí, es verdad. para evitar señalamientos, y en ese esconderme y no salir de un sitio, pues empiezan a generar muchas cargas emocionales, estrés. Muchas personas incluso han llegado a ansiedad, a cometer lesiones contra su propio cuerpo. Entonces, como que hay muchos elementos allí que tienden a influir y para los cuales se necesita mucho acompañamiento. Pero sobre todo siento que tienden pues a alejarse mucho, especialmente de las redes sociales, para seguir evitando esos juicios, esos señalamientos sobre sus cuerpos y sobre todo lo que les ha sucedido. No sé, alguien que otros. Ahí uno de los objetivos que tiene el victimario cuando hace esto, cuando difunde, cuando graba sin consentimiento, cuando fotos o videos que se le han enviado en el marco, que casi siempre se dan en el marco de relaciones íntimas, lo que busca el victimario es que esta persona tenga un aislamiento social, o sea, que esta persona se autoaísle socialmente porque la sociedad la está señalando, la está juzgando, la está mirando. Y muchas veces eso es lo que buscan los victimarios, ¿no? Como, por ejemplo, los violentadores sexuales, los violadores, lo que buscan es también que destruir la persona, pero destruir el ser, ¿no? Emocionalmente. Entonces los victimarios lo que buscan es muchas veces esto y pues van a tener consecuencias psicológicas que casi siempre van a ser la primera línea, consecuencias psicológicas, pero lo que siempre van a buscar, y por esto muchas veces los cuerpos, casi siempre los cuerpos de las mujeres en las guerras son violentados sexualmente, porque el violentador quiere destruir al grupo oponente y es a través de transgredir los cuerpos de sus mujeres. Por eso les llama botines de guerra. Botines de guerra. Y muchas veces también busca embarazar a las mujeres del oponente como para que el oponente tenga algo del otro grupo, ya como que me odias tanto pero tenés mis hijos. Eso es una cosa supremamente horrible que se da mucho en las violencias. Entonces lo que siempre busca el violentador es destruir al otro, tanto física o psicológicamente o simbólicamente, y al hacer esto pues es como una muerte simbólica, una muerte social que se le da a esta mujer, porque muchas veces lo que hacen es, como ya decía Xiomara, pues no volver a salir a la calle por el juicio social, ¿no? Y porque encuentra eco en la gente, ¿no? Porque si no encontrara eco en la gente, pues esto perdería total fuerza, pero como hay gente que está compartiendo, está señalando, está juzgando. Y que quizás la persona se sienta culpable también, porque puede existir la culpa, y que sienta que su cuerpo no es digno, porque también puede sentirse así de esa manera. Y aparte que muchas veces es la víctima quien tiene que terminar escondiéndose y el victimario, o sea, puede andar feliz y tranquilo en las calles, y uno como víctima tiene que terminar como resguardándose de todo por los señalamientos y termina como invirtiéndose los roles, como quien debería sentir vergüenza es la otra persona por lo que hizo, el victimario, pero termina la víctima sintiendo todas estas emociones, y eso es bien fuerte, sobre todo porque es la sociedad la que lo promueve. Entonces, ¿cómo sentirse bien cuando no hay un grupo, una sociedad que respalde, que acompañe y que ayude a transformar esa situación? Sino, de hecho, a veces sucede que videos o cosas que han sucedido años anteriores llegan y vuelven como a difundirlos, y otra vez esas personas que quizá uno no sabe si ya han terminado de superar esas situaciones o de aceptarlas y de afrontarlas, como que hay una regresión, porque no se piensa en, bueno, cómo está esa persona, cómo tuvo que atravesar todas esas situaciones, y volvemos a difundir el mismo contenido. Sí, eso que dice Xiomara es como de qué lado debe estar la vergüenza, y el victimario nunca siente vergüenza. Por ejemplo, el caso del año pasado que fue muy sonado a nivel mundial en Francia de Gisela Pelicot, que el esposo durante 10 años la durmió con medicamentos y vendía su cuerpo en internet, y más de 100 hombres la violaron, ya, mientras ella estaba dormida con el consentimiento del esposo. En Francia es opcional si en un proceso
tú quieres que se mantenga tu identidad en secreto o hacerla pública. Y ella decidió que su identidad y su rostro no fuera tapado, porque ella dice, o sea, la vergüenza tiene que cambiar de bando. Dice, yo no tengo por qué sentir vergüenza cuando yo fui la violentada. O sea, que sientan vergüenza los que me violaron y el que era mi pareja que me violó y vendió mi cuerpo, y Sí, los otros claro. que compraron mi cuerpo y me violaron. Entonces, y justo en este momento hay uno de los violadores que ya les dieron sentencia, él ha apelado, y en este momento se retomó de nuevo el caso esta semana, y ella volvió a salir, y pues los medios de comunicación, porque ya casi es un referente sobre la violencia sexual a nivel mundial, Gisela, y ella volvió sin taparse. En cambio, todos los violadores con tapabocas, gorras, gafas, ellos sí se están escondiendo, y ella sí está mostrando, y es realmente que la vergüenza tiene que cambiar de bando, no son las víctimas que tienen que esconderse y taparse y el violentador triunfante. Sí, ahora que estaban hablando un poco sobre ese tema, como que se me generó otra pregunta. Ay, no sé. Bien, pues, Alejandra. Que tiene que ver con que, bueno, hay personas que suben contenido explícito sexual a las redes sociales y que pagan por eso a otras personas por consumir ese Sí. contenido. Pero hay personas que también pagan, pero que también difunden esos contenidos Sí. con el objetivo de como dañar a esa Sí. persona que pues hace ese contenido por, no sé, factores económicos, pues por Por ejemplo, las chicas de OnlyFans, sí, que se filtran. que filtran el contenido. Como que ustedes qué piensan sobre si eso se puede considerar como también violencia digital o no, sabiendo que pues esta persona sube este contenido de una forma como con consentimiento y de otra manera sabe que en algún momento ese contenido puede ser filtrado. Bueno, ese tema es bien complejo porque, bueno, hay detrás diferentes factores, que está el tema de lo económico, pero también el tema pues, que se maneja mucho en la sociedad es el tema de la moral, el tema de lo que decíamos ahorita, como que se piensa que porque la persona lo publicó en ciertos medios, como que los demás Ella se en sienten dominio. como... Sí, como sí. que eso ya es de dominio público. Entonces, y que de hecho aquí en Villarrica ha pasado, pues yo conozco de casos de personas que tienen estas cuentas y hay mucha gente que por necesidades económicas lo hace, vende ese tipo de contenidos, y de hecho hay mucha gente que lo vende para otros países y bloquea pues la región con el, pues justamente con esa... para el hecho de que no vaya a ser difundido o que mucha gente en el territorio no sepan que se dedica a este tipo de trabajo, pues que al final es un trabajo y que les genera ingresos económicos, que nadie conoce muchas veces las necesidades de los demás, y siempre se piensa desde el juicio, ay, ¿por qué estás haciendo eso? Y demás. Pero pues ya son decisiones propias, y conozco muchos casos aquí de personas que se dan cuenta, incluso hombres, porque a veces se piensa que son las mujeres, pero yo también conozco hombres que se dedican a este tipo de cosas y venden estos contenidos a unas plataformas internacionales, y yo no sé cómo hacen los demás para como tener acceso a ese contenido, y empiezan a difundirlo. Y tienen que pues también atravesar por ciertas cosas cuando se dan cuenta es que, bueno, mi cuerpo está siendo compartido a través de WhatsApp, de redes, y bueno, se vuelve bastante complejo como la percepción frente a si esto es como si está bien o mal. Sí. Porque sí depende mucho. Si una persona decidió exponerse, pues tendrá, como les digo, sus razones, pero no estamos en la necesidad u obligación o en el derecho de difundirlos simplemente porque esta persona lo compartió en una plataforma, que de hecho pues es una plataforma a la que solo podrías tener acceso si tú pagas por ese contenido. Entonces, y está también el tema de la doble moral, ¿no? Porque las otras personas están pagando para sacar información de allí. Sí, eso, bueno, sin tocar como el tema de que pues hay una línea del feminismo que dice que estas mujeres no lo hacen por voluntad, así haya consentimiento, y es el tema de la prostitución, que todavía ahí dicen que sí, otros que no, pero igual muchas personas se ven
obligadas Sí. a hacer estas actividades por temas económicos, pero pues aquí sí hay un caso de violencia digital porque aunque hay un acuerdo, ahí pueden haber un acuerdo entre la persona que está trabajando en estas plataformas, puede ser por ejemplo OnlyFans, y el que está comprando el contenido, hay un acuerdo allí entre ellos dos de quién compra y quién vende. Sí. Ya el otro que se pone a reproducir es lo mismo cuando en una pareja, en una relación, en un noviazgo, la chica le envía fotos a él y él después cuando terminan o antes sin terminar las publican o por ejemplo se los comparte a los amigos. se la comparte a Qué los bajeza. amigos ya sin consentimiento, porque aunque ella esté vendiendo este material, el material se lo está vendiendo a una persona, ¿ya? Y por ejemplo lo que pasó hace poco en Italia, que un grupo de Telegram con más de 30.000 hombres, o sea, es que eso son cifras muy escandalosas, donde la mayoría subían fotos y videos de sus parejas casados, ¿ya? Entonces esto es una falta de ética, una falta de respeto por el otro y por el cuerpo del otro. Y se vuelve y se cae en lo que hablábamos al principio, es que creen que los cuerpos, especialmente los cuerpos femeninos, son cosas que se venden, se mutilan, se mata, se puede hacer cualquier cosa y no hay una sanción social, no hay nada socialmente. No, y aparte que hay gente que quizá ingresa o compra el acceso a estas plataformas solamente por el hecho de difundir, porque a veces ni siquiera están interesados como en consumir el contenido o lo que sea que se esté vendiendo, sino simplemente con la intención de luego dañar de ver a qué persona conocida yo me encuentro en esa plataforma y luego hacerlo público y exponerla, todo el tema y del muchas juicio. veces lo hacen con esta intención de buscar a ver qué conocidas se encuentran y empezarlas a extorsionar, empezarlas a sacar dinero por esto, ¿ya? Y por eso, hablando como el caso aquí en Colombia, que hay una creadora de contenido para adultos muy, pues yo creo que la más conocida en Colombia, Esperanza Gómez, ella usa su nombre propio, así fue ella registrada, Esperanza Gómez, y ella lo dice porque ella no va a permitir que nadie la esté extorsionando, y ella de frente, ese es su nombre, no tiene ni el nombre artístico ni nada, también por eso, pero pues ya también es una construcción como persona y la seguridad que tenés como persona de que nadie te va a extorsionar, o sea, ya todo el mundo sabe ella a qué se dedica, pero pues todo el mundo apelando a la intimidad también tiene derecho con quien quiere compartir su contenido, así se dedique a eso. Eso, a veces son cosas tan dolorosas y bueno, hace poco también conocí un caso, una pelada que le robaron el teléfono y pues tenía fotografías íntimas en el teléfono y empezaron pues las personas que la robaron a difundir esas fotografías en su WhatsApp. Entonces yo pensaba, Dios mío, ¿cómo me sentiría yo en una situación de esas? Y no dejaba de pensar en la muchacha. O sea, esta es la fecha que yo no sé ella cómo terminó de afrontar eso, porque también, pues cada quien tiene como unas fortalezas o unas herramientas diferentes para enfrentarse a este tipo de cosas. Pero además de que le hacen el daño y le generan esta situación de quitarle una pertenencia, difunden lo que esa persona tiene en su celular y aparte empiezan también como a extorsionarla, ¿no? Entonces son diferentes tipos de violencia que se terminan ejerciendo, no es solamente como la digital de compartir tu información, sino esas violencias simbólicas, esas violencias psicológicas. Entonces hay un entramado de violencias allí que se terminan conectando. Ajá. Sí, yo lo que considero es que la sociedad es doble moral. Sí, Somos doble moral. Creemos que hay algunas cosas que están bien, como por ejemplo que el victimario no se le juzgue por cometer esas acciones, pero a la víctima sí se le juzga. También que cuando han sucedido ese tipo de casos, a veces yo miro en los comentarios y veo que en la mayoría de comentarios hay mujeres o hombres que dicen comparte. ¿Dónde lo encuentro? O yo lo tengo, se los paso por WhatsApp. Sí, y yo como que, bueno, pero porque eso también hace parte de violencia y estamos siendo como responsables. Es sumarse a la acción. Ajá, sí, y que no somos conscientes de eso. Pero porque siempre juzgamos más a las mujeres frente a este tipo de violencia y a las personas con orientación sexual diversa. O sea, porque siempre se les suele juzgar más a ellos cuando han sido víctimas de este tipo de violencia.
Porque dentro de los roles de género y dentro de lo que la sociedad ha dicho, el hombre es más respetado, la opinión del hombre siempre es respetada, siempre es tenida en cuenta. En cambio, pues el tema de que nosotras las mujeres tenemos menos valía, entonces como que se llega a criticar eso que hicieron con el cuerpo de ella. ¿Ya? Y como que no tiene ese respeto, pero esto es por estas construcciones sociales que se han hecho, pues donde el hombre es, empezando que en esta sociedad los cuerpos masculinos no son consumidos. Y no es porque las mujeres heterosexuales no les gusten los cuerpos masculinos, sino que el cuerpo masculino nunca ha sido clasificado como una cosa, nunca ha sido tratado como una cosa. Y es raro ver que un contenido de un hombre sea difundido a través de las redes sociales. O sea, más se comparte el contenido de las mujeres que de los hombres. Sí, es porque en esta construcción social de sociedad, el cuerpo masculino nunca ha sido cosificado. O sea, es así, haya muchas mujeres heterosexuales, el cuerpo del hombre nunca ha sido cosificado. Entonces, nosotras las mujeres, en nuestra construcción de mujer, nunca nos han dicho es que usted con el cuerpo del hombre lo puede matar, lo puede incinerar, lo puede compartir, puede hacer lo que le da la gana, que no hay una sanción social. A nosotras sí se nos, en nuestra construcción de mujeres sí se nos mete el respetar el cuerpo masculino, pero a los hombres no se les da de respetar el cuerpo femenino. O sea, nosotros tenemos más conciencia que los hombres. Sí, en nuestra formación. Que en nuestra sociedad se mueve mucho a través del morbo. Sí, y generalmente eso, lo que genera más morbo, pues, y digamos dentro de esta construcción social es el cuerpo de la mujer expuesto, ¿no? Es lo que genera comentarios, es lo que genera risa, es lo que genera a veces placer. Entonces, tiene que ver con todas esas cosas que hemos ido elaborando y permitiendo también como sociedad, porque, o sea, uno no sabe en qué momento esto puede parar o puede empeorar, porque sigue siendo ese como la mayor problemática de nuestra sociedad, y es ver todo desde el morbo y lo que nos genera placer, digamos, individual, pero nunca se mira el daño y los impactos emocionales, físicos de las otras personas, y en especial de las mujeres, que casi siempre hemos sido cosificadas. Sí, yo lo que no entiendo es por qué siempre como que comparte en los comentarios que dicen, ay, envíame este video, o compártelo. O sea, como que no logro comprender, pero sé que Son pues cuestiones más personales. Sí, y que siempre va influido con el morbo y el deseo, pero la verdad no. Sí, tienen que ver con factores más personales y de cómo hemos sido criados, enseñados, formados, porque yo, por ejemplo, no lo hago. O sea, yo estos comentarios, lo primero que cuestiono es, bueno, ¿cuál es la necesidad? Y para mí hasta ahí llega, y si por allá escucho un comentario, sí, yo vi eso y ya, pero no me nace hacer ese tipo de cosas porque pues para mí eso no tiene mucho valor. Y aparte que uno entiende ya como profesional y participando en otros escenarios que eso no está bien. O sea, no está bien porque genera un daño, y si yo lo hago me estoy sumando y no soy la única, o sea, el único victimario no es el que grabó el video o el que lo difundió. También uno empieza a ser parte de ese ejercicio. Sí. Claro. Bueno, entonces ya abordemos desde el punto legal. ¿Qué consecuencia puede enfrentar una persona que difunde o reenvía este tipo de contenido? Aquí en Colombia, nada, todavía. Aquí en Colombia todavía no, y eso es lo triste. Por ejemplo, en América Latina, el primer país, si no estoy equivocada, es México, donde está la ley Olimpia, que es una ley relativamente nueva, creo que tiene menos de 10 años, y no es porque, como otras leyes que se hacen para prevenir, estas leyes que limitan o sancionan las violencias, especialmente las violencias de género, se hacen para prevenir. Por ejemplo, en México está la ley Olimpia, que es esta ley que sanciona todos los temas de violencia digital. Se dio por una chica, Olimpia, por eso también la ley se dio por Olimpia, porque ella, el novio, la expareja, publicó en redes sociales contenido íntimo de ella. Entonces ella lo que le tocó que fue empezar una gran lucha
una lucha impresionante, pues apoya también con grupos sociales, con grupos feministas, pero es esta imposibilidad de que no se hacen muchas cosas para prevenirlas. Con los cambios sociales no hay leyes, o sea, nuestros países no legislan para prevenir, sino que a la víctima, con todo su dolor, con todo lo que el otro ha hecho, con el señalamiento social, encima le toca que empezar peleas jurídicas para que se puedan resarcir, ¿ya? Y muchas las peleas jurídicas ya ellas estando muertas. Por ejemplo, el caso aquí en Colombia de la ley que tipificó el feminicidio. Fue a partir del feminicidio de María Elvira Celis en Bogotá. Entonces son cosas que se espera que pasen para poderlas tipificar sabiendo que están existiendo, ¿ya? Entonces, y esto también es como muy dado, aquí en Colombia ya se está trabajando en esta ley, pero está en la Cámara del Senado, son 7 cámaras, entonces tiene que pasar por y ya de ahí pasa al Senado, y en el Senado otra vez entra en legislación y tiene que pasar. Son procesos muy lentos. Son procesos muy lentos y que a veces en una cámara, pum, la devuelven por inasistencia, porque no hubo votación, porque no llegaron a consensos, ¿ya? Entonces, en Colombia se espera que en los próximos años ya tengamos una ley que regule y sancione estas prácticas, pero pues que siguen pasando, o sea, siguen pasando, y que muchas veces como sociedad no nos vemos como, no, es que fue Julano, porque casi nunca se sabe quién empezó la cadena. Fue Julano pero no sabemos que nosotros también estamos ayudando y estamos cooperando, ¿ya? Y por ejemplo, mucha gente cree que lo que dicen las redes es inocente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la señora que recibió una sanción legal por conductas racistas contra la vicepresidenta, ¿ya? Entonces es empezar a ver que lo que nosotros hacemos en redes sociales no es inocente, no tiene repercusiones, y sí tiene repercusiones, sí hay gente detrás que está haciéndole daño. Entonces, pues esperemos a que esta ley pase rápidamente por las 7 cámaras y entre el Senado. Sí, es que las personas, bueno, de frente a estos tipos de casos siempre dicen, pero se fijan siempre en el primero que publicó el video, pero nunca en los demás que comparten y difunden este tipo de información o contenido, y que de una u otra manera están siendo como se están sumando, ¿cómo se podría decir?, a esta causa, a esta cadena de violencia. No, y sobre todo cuando son personas famosas o reconocidas, casi siempre ellos mismos difundieron ese video para darse reconocimiento, pero pues uno no, o sea, ¿qué nos hace pensar eso? Y por qué no como pensar en realmente hay alguien que les quiere hacer daño, o es la persona, o fue como la persona encargada de difundir eso? Sobre todo en este video muy reconocido del cantante, casi siempre decían que era la exesposa del cantante quien quiso hacerle daño a la expareja y a la pareja que tenía actualmente al difundir ese contenido. O también se cambiaron las versiones, que fue la pareja que difundió ese contenido, que porque ella tiene una página de OnlyFans, entonces como que también siempre están los comentarios de que es la mujer. Eso es sí, pero y el tema es que empiezan a generarse comentarios, o sea, sobre lo menos importante, que es como quién lo difundió, sino por qué nosotros seguimos reproduciendo eso. Sí, porque por ejemplo lo que dice Xiomara, que hay gente que dice, no, es que ellos mismos lo publicaron para hacerse fama y porque pues se vuelven virales rápidamente, ¿no?, estos videos. Pero si la sociedad no lo comparte, así ellos, digamos que en un supuesto caso, ellos están buscando tener más fama, es la sociedad la que se pone a compartir esto. Claro. Y si nosotros como sociedad, porque es que la sociedad no son los que están allá, o sea, todos nosotros somos sociedad, si uno como sociedad llega a este tipo de contenidos y uno no lo replica, así el otro esté buscando fama, pues no la va a encontrar. No. ¿Ya? Entonces es también el tema de que si hay demanda,
hay oferta porque hay demanda, o sea, siempre va a haber, si hay ladrones es porque quien compra las cosas que roba el ladrón, entonces es también nosotros como sociedad que somos culpables de estas prácticas. Claro, y frente a lo que mencionaba Leon anteriormente sobre la ley, por si alguno quiere investigar, es la ley 1273 del 2009 y la 599 del Código Penal, donde los responsables tendrán algunas sanciones como multa, incluso años de prisión. Y todos aquellos que compartan o difundan este tipo de contenido también serán responsables. Entonces, por si alguno quiere investigar un poco más sobre estas leyes. Entonces hablemos un poco de qué responsabilidades tenemos nosotros cuando difundimos este contenido. Bueno, esto yo lo hablaba en un taller con los chicos, con los adolescentes que pertenecen a los procesos de la organización, y muchas veces creemos que solamente son estos contenidos explícitos o contenidos íntimos, ¿ya? Pero también está, por ejemplo, cuando nos suplantan la identidad en redes, cuando nos clonan, por ejemplo, el Instagram, o nos clonan el WhatsApp, por ejemplo, cuando en los contextos escolares o con menores de edad se publican fotos de menores de edad sin consentimiento. Esto también entra como violencia digital, cuando violentamos contraseñas para entrar a redes sociales de otras personas. Esto también es violencia digital. Entonces la violencia digital, más allá de compartir en grupos o en redes sociales temas, contenidos íntimos, es también muchas prácticas que se hacen de forma inofensiva, ¿ya? Vemos que hay muchas responsabilidades en ese sentido y también tienen que ver con la postura que a veces podemos sentar como educadores, formadores, cuidadores, porque a veces sabemos de la existencia de estas prácticas y el acceso que tienen, por ejemplo, los menores a las redes sociales y no se les brinda la información adecuada sobre su uso, ¿no? Entonces, allí también hay una responsabilidad que debemos asumir y es la de la formación y de no hacer que estas personas o sobre todo los jóvenes se cuestionen sobre el impacto de esas situaciones, como lo hemos venido hablando, sobre todo a nivel emocional. Entonces, también somos los principales responsables de ayudar a frenar, pero también de contribuir en la formación, porque a veces pareciera que dejáramos la formación para las instituciones educativas y sabemos que muchas veces eso no hace parte como del pensum o de lo que se ha establecido dentro de las instituciones. Entonces, hay una responsabilidad mucho más extensa que recae sobre los grupos familiares, que recae sobre la misma comunidad. Y también pues somos responsables del daño que se genere cuando sabemos que alguien está haciendo daño, cuando sabemos que es que en mi casa está la persona que está difundiendo ese video y yo simplemente lo dejo pasar. Entonces allí también hay gran parte de la responsabilidad, sobre todo cuando las víctimas llegan a hacerse daño porque se ven expuestas a estas situaciones. Claro, sí, tenemos totalmente responsabilidad. Siempre, cuando pasan ese tipo de situaciones se le atribuye como la gran responsabilidad a las familias, a los cuidadores, porque no dan esas pautas adecuadas a los adolescentes o chicos de cómo manejar correctamente las redes sociales o porque debemos o no compartir ese tipo de contenidos explícitos, sexual, a las parejas para que posiblemente esto no les suceda. Como que porque siempre estamos buscando responsables o culpables cuando pasan este tipo de situaciones. Bueno, generalmente cuando pasa todo tipo de violencia siempre se busca como un culpable o un responsable, pero siento yo que hay que hacer una mirada más estructural, entender que todo esto hace parte de una construcción histórica que no es actual y que no viene solamente con las tecnologías, sino que pues hay muchos elementos allí que abordar y toca hacer esa lectura, pero es sobre todo un tema integral, o sea, de entender que las personas no están moldeadas solo por lo que aprenden en la casa, sino por todo lo que hay en el entorno. Entonces hay cosas que yo aprendo de mi compañerito, de mi compañerita, que se relaciona también con otro grupo de personas,
y pues no siempre la responsabilidad está en lo que me enseñan en el hogar, sino también en eso que aprendimos en las instituciones educativas, en los programas que no están siendo ejecutados por, digamos, los gobiernos departamentales, locales o nacionales, la ausencia de políticas que ayuden como a formar, pero también a frenar y a penalizar estas acciones. Entonces hay muchos elementos allí que tienen que ver con la responsabilidad, pero tienen que ver mucho también con esa construcción sociocultural. Sí, lo que dice Xiomara, y también ese tema de que como sociedad, por ejemplo, las familias muchas veces creen que este rol les toca a los colegios, los colegios creen que este rol les toca a las familias, y entonces, pero se olvida que nosotros como sociedad, aunque yo no sea mamá, aunque yo no tenga a cargo un niño, yo también crío socialmente desde el ejemplo, porque los niños que están en mi entorno me están viendo, ¿ya? Entonces esto es también, y entender que lo que los niños, niñas, adolescentes hacen muchas veces es a partir de la imitación de lo que están viendo, lo que se está naturalizando, y también de lo que están viendo en papá, mamá, cuidadores, familia, sociedad, pero también lo que se está consumiendo en redes sociales, lo que se está consumiendo en internet, y que muchas veces aunque se habla que no se le puede dar un celular a un adolescente hasta los 13, 14 años, pues cada vez es más temprano que se le está dando celular, y todo el daño cognitivo que hacen los celulares, pero también todo lo que se está naturalizando y que el niño o niña está consumiendo, y que está consumiendo sin supervisión de una persona adulta responsable que esté allí como con esto, y que también tristemente los cuidadores, papá, mamá, no hacen el ejercicio también de investigar y formarse. Hay unos que sí lo hacen, hay otros que no lo hacen, y pues también este es como el objetivo que tenemos desde este espacio de la organización, que es también llegar con temas, porque tenemos como que estar actualizados. O sea, así como lo hablamos en el Tálamo sobre esta serie que están pasando en Netflix, Adolescencia, que, o sea, uno tiene que estar también a la vanguardia de los adolescentes y de los niños, también entender esos mundos, esas cosas que están pasando, porque uno a veces peca por inocente. O sea, por inocente se hacen muchas cosas y no puedo decir, no, es que yo no sabía, sino que también hay que ir como a la vanguardia de las cosas, buscar el conocimiento, y que el conocimiento no es ir a una universidad, sino que es también otras formas que hay, y que el internet tiene muchas cosas negativas, pero también tiene muchas cosas positivas. Hay algo importante, es que, bueno, y que muy pocas personas lo reconocen o cada vez se naturaliza, es el hecho de, bueno, cada etapa de desarrollo de las personas viene con sus propias situaciones, sus propias emociones, sus propios problemas, dificultades, pero también violentamos cuando hacemos este ejercicio de darle, por ejemplo, un teléfono a un niño. O sea, no es el momento para que los niños tengan acceso a esa información, y si, por ejemplo, nosotros como adultos a veces vemos cosas de las que nos quedamos aterrados en las redes, y cosas que a veces lo impactan también emocionalmente a uno, y es como, Dios mío, yo ya no quiero leer más sobre esto, ya no quiero ver más sobre esto. Entonces, ¿cómo se sienten también los niños cuando no cuentan con las herramientas para enfrentar o para entender muchas de esas cosas? Y para un niño es como, ay, vi ese video y se lo muestro a mi amiguito, porque a veces causa gracia por el tema de que ellos están descubriendo, el tema del morbo, como lo hemos visto. Y en medio de su inocencia, pues para ellos es muy normal, porque todo el mundo está compartiendo eso, y empezamos también a violentarlos, porque son cosas que ellos no están en las edades para vivirlos, para comprenderlos, y sobre todo, por ejemplo, cuando se empiezan a difundir estos contenidos, es como entender que hay otro tipo de poblaciones que tienen acceso a las redes sociales, y que las puedo también afectar con esa difusión. Claro. Bueno, ya para terminar, yo quiero hacerles una pregunta a ustedes, y es, ¿qué podemos decir, o qué mensaje le dejaríamos a la sociedad para que no sea como tan cruel con las personas que han sido víctimas de esta violencia sexual? Y
¿Qué acciones o estrategias consideran que deben de implementar las instituciones educativas, plataformas digitales, los entes gubernamentales para prevenir y atender este tipo de casos? Bueno, yo creo, bueno, antes de abordar eso, creo que también hay una serie de recomendaciones, especialmente para las personas y en especial también para las mujeres, porque entendemos que la sociedad es violenta. Es triste reconocerlo, pero vivimos en una sociedad violenta. Muchas veces no tienen la suficiente empatía y le toca a uno como persona empezar a blindarse y a protegerse. Hay personas que les gusta grabarse, hay personas que les gusta tener sus fotografías porque no tienen, ¿cómo se dice? Pues para no decir como vergüenza, sino que no, como que no se limitan y no ven su cuerpo como un espacio de temor, sino que se sienten libres y para esas personas está bien mostrar su cuerpo y eso está bien. Y es respetable. Y es respetable. Entonces, en ese sentido, pues hay personas que les gusta esto, pero también sabemos que la sociedad a veces es cruel. Entonces, tratar de blindarse, saber en qué, pues también que hay aplicaciones para como proteger esas fotografías, proteger esos videos, también saber pues que no está bien compartir como nuestra información con todo el mundo, porque no todo el mundo tiene buenas intenciones, o a veces pasa que las primeras personas a las que conocemos, parejas, le vamos compartiendo todo sobre nosotros, sea información personal, sea fotografías. Entonces es saber blindarse y saber que no todo el mundo va a hacer con eso cosas buenas. Entonces, pues digamos que no es la mejor recomendación como esconderse y dejar de hacer las cosas cuando a las personas les gusta, sino que saber que existe la maldad y pues para evitar que me pasen esas cosas, pues es mejor prevenir y como saber en dónde guardarlas o no hacerlas en caso, sobre todo del el tema de compartir nuestra información con todo el mundo. O con nuestras parejas también. O con nuestras parejas. Entonces sí, también llegar también en tema de las relaciones de pareja, llegar a unos acuerdos, conversar mucho sobre eso, porque pasa que se termina la relación y esa persona se olvida que uno compartió parte de su privacidad y que se tuvo la confianza y luego se difunden estas informaciones respecto a como qué debería hacer la sociedad. Realmente tiene que ver con un tema de fortalecimiento educativo, un tema también de fortalecimientos personales y que como ya lo dije suena un poco cliché, pero es muy necesario el tema de la empatía, de ponerme en el lugar del otro, de entender que no todos tenemos las mismas herramientas y habilidades para enfrentar este tipo de cosas y que en la medida en que yo sigo difundiendo, compartiendo y en que no le pongo como un pare a eso que está sucediendo, pues me estoy convirtiendo también en victimario. Ya el tema de la formación desde las instituciones educativas, pues ahorita es muy difícil, o no sé cómo está en el momento, pero el tema de las educaciones que se brindan, sobre todo en términos de formación en educación sexual y de género, es muy necesario porque a partir de allí vienen todos estos juicios y esos prejuicios que hay alrededor de los cuerpos cuando no, pues deberían existir. Debería, pues uno pensar, ah, listo, se filtró este video, normal, pues dejémoslo pasar, pero sí hace parte de una formación que brinden las instituciones, que brinden los hogares y la necesidad de que existan leyes, reglamentos u otro tipo de programas que ayuden como a frenar la difusión sobre todo. Sí, es ese también ese llamado que se le tienen que hacer como a las instituciones educativas de brindar información y formación, porque muchas, o sea, la mejor forma de prevenir es a partir del conocimiento, ¿ya? Porque también a tiempo una persona puede estar haciendo estas conductas, estas prácticas y no saben que esto es una violencia y puede estar siendo victimario sin saberlo, ¿ya? Entonces también es como siempre la formación y como ya lo decía ahora, pues estos espacios que nosotros brindamos aquí en la organización, pues también apoyan a que nosotros como sociedad pues reconozcamos esto y lo evitemos y si en algún momento se está cayendo en esta práctica, pues nosotros seamos esa persona donde hasta ahí llegue y allí muera. ¿Ya? Y que si una persona está siendo violentada de esta forma,
pues nosotros también apoyarlas si va a poner denuncias o cuestiones así, porque lo que esa persona necesita es un apoyo, no necesita que se esté difundiendo este video. Y pues también es un llamado a la empatía, o sea, a nadie le gustaría que todo el mundo tuviera en su celular el video de uno íntimo, entonces usted tampoco pues lo haga. Y pues que para nadie es un secreto de que la mayoría de personas que difunden estos contenidos y los comparten, en su gran mayoría son los hombres. Entonces también es un llamado a los hombres a que dentro de sus grupos sociales, dentro de sus redes, pues no apoyen esto, no lo difundan. Si no tiene nada que ver con usted, no lo difunda, no lo envíe. Y que desde el machismo es muy difícil es decirle a los amigos, eso está mal. O sea, yo sé y reconozco de que es bastante difícil y que en esta sociedad va a ser como que, ay, no, pues, como lo van a chiflar y le van a decir muchas cosas, pero sí es como decirle a los amigos, esto está mal, esto no se hace, esto no se comparte. Sí. Claro, estoy de acuerdo con ustedes. También considero que desde las instituciones educativas se debe como darle visibilidad a este tipo de tema, porque siento que no como que es nuevo y no se le da como gran importancia, entonces como que concientizar a los jóvenes, a los adolescentes de esta problemática, de difundir este tipo de contenido, a las plataformas digitales como, no sé, como crear algún mecanismo para suspender de forma inmediata este tipo de contenido que es viral, o sea, como que suspenderlo para que no se reproduzcan y que se compartan. Y desde los entes gubernamentales darle más visibilidad y difusión. Pues, o sea, que pase la ley por las cámaras de representantes y llegue al Senado y se sancione como ley, pues ya es un gran paso. Bueno, entonces espero que este tema haya sido de suma importancia para ustedes. Ya nos despedimos. Quisiera seguir abordando más cosas, pero el tiempo ya no da. Gracias a ustedes por participar de este Tálamo, a Pulpo que está detrás de cámara, el equipo de trabajo de la Corporación Colombia Joven, a Semillas por compartir esta transmisión. Espero que les haya dejado a nuestros internautas reflexiones, que a través de una pantalla también se puede hacer daños, y que la violencia digital es una violencia fuerte que deja cicatrices y que debemos de ser empáticos. Solo espero que se conecten en el próximo Tálamo y que puedan pensar, reflexionar y transformar. Nos vemos, hasta luego, que tengan una feliz noche. Oportunidad. Sí.